Y atención, madres y padres de nenes chiquitos, porque se adelantó el pico de la bronquiolitis. Habrán escuchado hablar de el virus sincicial respiratorio. Atención cuando aparece este cuadro, porque en situaciones graves lleva a la muerte. Andrea. Sí, ahora vamos a repasar, Mariana, en breve los síntomas, justamente para que estén alertas los padres y las madres, como bien lo decías. 30% más que en los últimos años. Esto es lo que se indica en la ciudad de Buenos Aires de bronquiolitis. Pero no solo es un fenómeno que se está dando en la ciudad, se adelantó el pico, hay más casos. Muchos se preguntan, ¿esto tiene que ver con el frío? Si todavía no está haciendo tanto frío, no. Tiene que ver con un virus justamente que circula. Y también venimos como rezagados después de la pandemia con chicos con menor capacidad de hacerle frente a los virus. Después del encierro se dispararon mucho los virus, sobre todo en los más chiquititos. Vamos a repasar entonces lo que decíamos aquí en placas. 30% más de casos ahora que en los últimos 5 años, esto en la ciudad, 25% más que el año pasado. La siguiente información... Que el año pasado ya fue muy complicado. Estuvieron las terapias, no fue tema porque todavía estaba el rebote del COVID, pero estuvieron las terapias al tope, tanto en clínicas privadas como en los hospitales públicos con estos casos. Es que el año pasado justamente se daba eso, Mariana, era la salida de la pandemia y los chiquitos sin defensas prácticamente después del encierro. Recordamos que es la bronquiolitis, bueno, es provocada, como decía Mariana, por el virus sincicial respiratorio y afecta a las vías aéreas pequeñas, no a los bronquios, sino a los bronquiolos. Y decíamos, los síntomas, atención con esto. Dificultad para respirar, silbidos, esa respiración como un silbido o una respiración rápida con agitación, cuando el pecho se hunde del chiquito al intentar respirar y una fiebre persistente de más de 38 grados. Ante estos síntomas, ¿qué haces? Llevas al chiquito a la guardia desesperadamente, pero también te puede pasar, Mariana, que en estos días te encuentres las guardias colapsadas. Hay mucha demanda, atención lo que está pasando en los hospitales de la ciudad. Un poco antes de lo previsto, pero con la llegada ¿Era esto? en estos días que empieza el frío a partir del jueves o viernes, ya hay un número importante, un 20% más de bronquiolitis que generalmente se ven en la población infantil. Ya hay guardias colapsadas, no es el caso nuestro todavía, pero sí vemos un número importante de pacientes adultos con patología respiratoria que han aumentado sus síntomas debido a la llegada de este cambio climático. Por eso recomendamos preferentemente el lavado de las manos, el tener los ambientes bien ventilados, el uso del barbijo, sobre todo si uno está en contacto con situaciones de riesgo o con pacientes que estén o personas que están resfriadas, porque se contagia de persona a persona. Es importante recalcar la vacunación, sobre todo para los grupos de riesgo, que son los niños pequeños y sobre todo los adultos o los pacientes con comorbilidades que pueden tener afectaciones ya pulmonares o cardíacas y pueden hacer cuadros más severos. O sea, la vacuna antigripal, esa se debe dar todos los años en la población adulta, y las vacunas antineumocóxicas se dan en 2 años consecutivos. Incluso para chicos que ya cumplieron con la vacunación obligatoria de la gripe, hasta los 2 años es importante, y los pediatras lo están recomendando, que se vuelvan a aplicar todos los años la vacuna contra la gripe. Como decía recién esta especialista, el frío no enferma, ventilar los lugares es lo más importante, y sobre todo con los chicos más chiquitos, no mandar a los chicos enfermos, porque ahí es donde se da el contagio. Estoy hablando de no mandarlos a los jardines, ahí es donde se da esa gran circulación viral que afecta entonces a los más vulnerables, que son los chiquitos. Sí, claro, vos en tu casa podés hacer todos esos cuidados preventivos de lavar las manos, pero claro, ¿cómo haces para controlar a 20 chiquitos en un jardín? Por eso tenés a tu chico con alguno de estos síntomas que repasamos recién, y es una cuestión de responsabilidad por tu chico y por todos los demás, ¿no? Y tener en cuenta las pautas de alerta que recién las mostraba Andrea. ¿Qué pasa en algunos hospitales en las guardias, Andrea? Bueno, concretamente hay algunos hospitales como este que estamos viendo, uno de referencia de La Plata, como si te dijera el Garraham de la ciudad de La Plata, que es el Sor María Ludovica.
que tiene algún grado de desborde. Y vos dirás, pero ¿por qué faltan médicos? Claro, sí faltan médicos, pero no en el hospital. Donde faltan médicos es en el sector privado. Hay una enorme carga o sobrecarga de la guardia del hospital público porque ante la falta de pediatras en el sistema privado, algunas guardias de clínicas cierran directamente a las 8 de la noche y no atienden chiquitos. Entonces, ¿qué pasa? En el hospital público se concentran los casos importantes, los urgentes, los graves, los menos graves. Por eso, atención con esto, atención a aquellos que tienen una prepaga y pagan muchísimo dinero y después terminan recurriendo al hospital público porque en el sistema privado no encuentran respuesta. El director del SOR, María Ludovica, nos habla de esta situación. Aumentó la consulta. La demanda de atención es mucho mayor. La guardia, por momentos, sí hay momentos en el cual hay mucho más afluencia. En estos momentos es una guardia que no es una guardia que esté saturada. Muchas veces la espera. Nosotros tenemos un triage de ingreso y después un doble triage. Y en ese triage que nosotros tenemos, justamente se van valorando los niños según el estado de gravedad. El flujo que nosotros estamos teniendo es porque nosotros estamos dando respuesta desde un hospital provincial con todas las necesidades que hay de la población, pero también tenemos una población que es una población que va a privado, en privado no hay pediatras o no hay guardias y se vienen a atender acá. Y tenemos el 30% de las consultas que son de esos pacientes que van a las guardias de privado. Y por el otro lado tenemos las consultas de entidades como serían los centros de atención primaria de la salud, en el cual nosotros también nos tenemos que hacer cargo porque muchas veces no tienen pediatra o no tienen asistencia en esos centros.